El murciano y el romance del este de Al-Ándalus. La mayoría de las veces, el análisis del murciano y de su origen, se supone que en su mayor parte esta lengua, si no de modo total, fue traída al reino de Murcia por los conquistadores castellanos y aragoneses en el siglo XIII, suponiendo así que la región murciana nunca pudo actuar como un núcleo de creación y desarrollo lingüístico. Generalmente, al castellano se le da un papel principal y hegemónico. Además, todo aquel elemento lingüístico del murciano que no encaje con las leyes fonéticas del castellano ni pueda ser considerado como castellano vulgar, castellano dialectal o castellano antiguo, se considera con origen en el aragonés o en el catalán valenciano. De ahí que rasgos del murciano, como el mantenimiento de algunas sordas latinas intervocálicas, se han atribuido al aragonés, mientras que rasgos como la falta de diptongación de breves latinas y la palatalización de L inicial sean atribuidas exclusivamente a una influencia catalana o valenciana. Por otro lado, por no ser frecuentes en castellano, son atribuidos al aragonés, al catalán y al valenciano una gran cantidad de vocablos murcianos, como bajoca, albercoque, boria, cancro, ansa, panocha, saldorija, etc. Otras veces, cuando un rasgo murciano no encaja ni con el carácter del castellano, ni con el del aragonés, catalán o valenciano, pero sí con el andaluz o con el manchego, se atribuye dicho rasgo murciano a estas últimas lenguas, como es el caso del sufijo ismo, que se atribuye al manchego. Cabe destacar que ni siquiera muchos arabismos léxicos del murciano se han salvado de estos criterios. Hay autores que han postulado que incluso muchos arabismos del murciano, como cequia, azud, albercoque y almojávena, entre otros muchos, tienen una procedencia aragonesa o catalana. Resumiendo, podríamos decir que se suele incidir en lo importante que es la herencia castellana o catalana en el murciano, sin dar la importancia que sin duda ha de tener también la herencia del romance andalusí hablado aquí antes de la conquista de los musulmanes. Hablando de los orígenes del murciano, Justo García Soriano opinaba, en su vocabulario del dialecto murciano, que el número de cristianos mozárabes en el siglo XIII en el reino de Murcia fue lo suficiente como para que su cultura indígena fuera considerable frente a la de repobladores castellanos y aragoneses. De similar forma opinaba el historiador Juan Torres Fontes, al hablar de persistente influencia lingüística del mozárabe murciano. Pues bien, este mozárabe murciano, que ya fue citado por Ibn al-Beitar en el siglo XIII como aljamía del oriente de Al-Ándalus, venía siendo lengua vernácula no solo de cristianos mozárabes, sino también de judíos y una gran proporción de musulmanes, hecho que permite suponer que el número de hablantes de este romance en el reino de Murcia era bastante elevado. Además, si bien es cierto que la mayoría de los musulmanes murcianos acabaron por marcharse del reino, dejando un gran vacío poblacional, ello no significa que toda forma cultural local desapareciera, pues no toda la población nativa del reino de Murcia se componía exclusivamente de musulmanes, ya que existieron también cristianos mozárabes, judíos y foráneos previamente asentados y relativamente asimilados a la cultura local. Por otro lado, no todos los musulmanes murcianos se marcharon del reino, como prueba el que hasta el año 1614 existieron en el reino de Murcia grupos dispersos y en algunos lugares aljamas enteras de musulmanes o moriscos. Sobre los mudéjares murcianos, cabe recordar que mientras en algunos sitios existieron grupos reducidos o dispersos, en otros lugares se mantuvieron aljamas, como en Alguazas, Alcantarilla, Arrisaca, Cotilla, Ceutí, Lorquí o los pueblos del Valle de Ricote. Por otro lado, como bien apuntaba el historiador Torres Fontes sobre el proceso repoblador del reino de Murcia, se atraía al moro cultivador, a lugares como Albudeite, Campo del Río, Molina Seca, Librilla, Jabalí, Alquería, La Raya, Alpucer, Guadalupe, El Palmar, La Alberca o Beniel. También merece ser mencionado el caso de Abarán, que fue repoblado por una veintena de familias de musulmanes muladíes, quienes vinieron no de otro reino, sino del propio reino de Murcia, desde el pueblo de Ellín. Finalmente, cuando el decreto de expulsión, no todos los moriscos fueron reconocidos como tales y por lo tanto seleccionados como personas a expulsar, ni por supuesto todos fueron expulsados, además de que muchos de ellos regresaron posteriormente. Para saber algo más sobre este tema, merece la pena la obra Mito y Realidad en la expulsión de los mudéjares murcianos del Valle de Ricote, de Luis Lisón Hernández, quien, entre otras cosas, sigue la pista de moriscos que regresaron y que incluso pudieron recuperar sus antiguas propiedades. Merece especial mención el caso del sabio murciano Al-Ricotí, a quien Alfonso X le creó una madrasa y del que dicen los historiadores que enseñaba a las distintas gentes en sus propias lenguas nativas.
Por otro lado, existe un documento murciano del año 1266 en el cual Abu Abba ben Galib y Abu Amra ben Galib dicen haber escrito en latino y en arábigo, siendo ese latino en realidad el romance autóctono. Es interesante también el caso de Bernardo del Arábigo, sabio sobresaliente en el conocimiento del árabe y de astronomía, que colaboró estrechamente con Alfonso X y tradujo al romance junto a Abraham de Toledo el libro de las Aceas. No hay razones para pensar que los mozárabes, judíos o musulmanes del reino de Murcia permanecieran al margen de su devenir lingüístico en la época posterior a la conquista castellana, del mismo modo que no hay razones para pensar que la población cristiana procedente de las coronas de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra permaneciera hermética e indiferente al habla romance local. A juzgar por el contenido y aspecto lingüístico del murciano y la toponimia, oronimia e hidronimia, puede afirmarse que el murciano es resultado de una mezcla lingüística sucedida en el reino de Murcia entre los siglos XIII, XIV, XV y XVI, en la cual el castellano, el aragonés y el catalán, entre otras modalidades lingüísticas, actuaron como lenguas de abstrato sobre una forma de romance indígena que sirvió a modo de base lingüística, lo cual ya sugirió Justo García Soriano en su Vocabulario del dialecto murciano. Pero cabe preguntarse cuál era el estado del romance murciano en los siglos XI, XII y XIII. En este sentido, suele pensarse que las hablas románico-andalusíes permanecieron bastante aisladas respecto a las hablas románicas del norte peninsular, y que ya en el siglo XIII presentaban un carácter arcaico respecto a estas. No obstante, en el caso del murciano, fueron frecuentes las relaciones de todo tipo entre el sureste peninsular y las zonas cristianas del norte, lo que hace pensar que tal aislamiento no existió, al menos en la medida que algunas veces se presenta. Valgan, por ejemplo, sucesos históricos como la difusión de la literatura gallega y provenzal en Andalus, y que Abenmaldenix, rey de Murcia y presuntamente de origen mozárabe, tuviera entre sus filas a muchos guerreros cristianos de los reinos del norte peninsular, y que en cierto modo apareciera como feudatario de Alfonso VIII y que mantuviera estrechas relaciones con el conde de Barcelona y con la república de Pisa y Génova. Por otro lado, en el año 1058 existía un episcopado en Orihuela que pasó a ser sufragáneo del de Barcelona. Una prueba de la convivencia de ambas culturas es la existencia de ciertos nombres de personas de carácter romance documentados en el reino de Murcia. Así, Ángel González Palencia recoge en su obra Árabe Murciano Ilustre nombres de personajes ilustres originarios de la región de Tomiro, reino de Murcia, con un apellido de aspecto romance. Algunos ejemplos son Abenanifá de Pedrina, Aben Miguel, el Rosetti, Abdelaziz Ben Fierro, con diptongación de ferro en fierro, Abu Abdalí Mohamed el Castelli. Por otro lado, Mariano Gaspar Remiro, en Historia de la Murcia musulmana, cita a un tal Aben Ferro el Somadí, un tal Yusuf de la familia de los Abenferros, e incluso un chocante Aben Bartolo. Por otro lado, algunos de los mudéjares que fueron a poblar el pueblo de Abarán llevaban apellidos romances, en concreto algunos como Abdalá Tornero, Ali Cobarro, Ahmed Ramón, Ali Molina, Ibrahim Hielo, Asén Cantarero o Alfaraz Precioso. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, es viable la concepción del murciano como una modalidad de iberorromance influenciada y modelada por diferentes modalidades lingüísticas, principalmente por el castellano. Algunos rangos lingüísticos del murciano que pueden provenir de aquel romance hispánico serían, por ejemplo, 1. El mantenimiento de antiguas formas verbales como la desinencia va en el imperfecto de indicativo, el verbo ser como auxiliar en los tiempos verbales compuestos, o formas verbales como vide, vido, truje, trujo, so, semo, sei, etc. 2. La asimilación y geminación consonántica, que ya se daba en latín y que continúa dándose en dialecto italiano. 3. El frecuente mantenimiento de grupos latinos originarios, como por ejemplo el NS o el grupo FL, como en ansa, pansir, nansa, suspensar, flama, flamará, o en vocablos como flor o manso. 4. El frecuente mantenimiento de palatales, que no velarizaron hacia J y acabaron igualándose a la che y a la L, como en las palabras michá, panocha, curullo, adivinaya, zancayá, pegalloso, carcayá, rodancha, lancha, orilla y otras muchas. Si bien en algunos lugares, algunos de estos vocablos llegaron a velarizarse. Así, en lugar de las formas con palatal
bachoca y madrilla, se hallan las formas con J, bajoca y madrija. 5. El mantenimiento de casos de palatal que no evolucionaron, siguiendo las leyes del castellano, a interdental. Así se dan en murciano formas como pancha, esguinche, puncha, agachaparse, barchilla, cherro, chumbar y capurucho, existiendo de algunas de estas doblete con interdental, como en esguince, punza, agazaparse y zumbar. Asimismo, hay otros rasgos fonéticos del murciano que probablemente ya se daban en el romance hablado en el Reino de Murcia con anterioridad a la conquista castellana, como 1. La diptongación de E y O tónicas latinas, sobre lo cual cabe mencionar la labor de Robert Pocklington, quien encontró la forma sin diptongar de Orihuela en 8 fuentes arábigas anteriores al siglo XIV, pero no obstante pudo encontrar la forma diptongada Uriwala en 2 autores de mediados del siglo XII, concretamente en Al-Idrisi y en Al-Tabi. Por otro lado, Ángel González Valencia, en Árabe Murciano Ilustre, recoge el nombre de un tal Abdelmalik ben Abdelaziz ben Fierro, con diptongación de ferro en fierro. Cabe añadir también que en murciano la solución V parece haber venido coexistiendo de forma vacilante con la forma OE, forma que no parece usual en castellano. 2. La palatalización de L inicial, como en yengua, yetra, llampo y lluego. Si bien es un rasgo que también se da en catalán valenciano y en astur leonés, está atestiguada en romance andalusí, y según Rafael Lapesa, además está atestiguado durante el periodo medieval en ciertos puntos de Andalucía, Navarra, Aragón, Toledo y Castilla. Por otro lado, Manuel Alvar comenta que es un rasgo que aparece en textos aljamiados de Aragón y cita las formas yobo, yugares y lluego. 3. La igualación o permuta entre L y R ante consonantes, como por ejemplo en almario, arguno y acto. 4. La vocalización de la D ante R, como paire o paire en lugar de padre, o como en maire, compaire, comaire, lairón, caera, almaraqueja, o la antigua forma antroponímica pero, del que sobrevive su diminutivo, perico. Este es un rasgo que se da de forma similar en ciertas variedades de extremeño, en andaluz, catalán, valenciano, aragonés y occitano. 5. La existencia de una consonante de carácter palatal, fruto de la fusión del sonido K ante el diptongo IA, IE o IO, la cual García Soriano describe como una pospalatal velarizada, que antaño tuvo que ser similar a la L, como por ejemplo en zagaliquio, que es pronunciado algo así como zagaliquio. 6. La tendencia a mudar la P en M, especialmente al principio de palabras, por influencia del árabe, como en comenencia, comenir, mendemia o mendimia, enmenar, méfor, berenjena, majoca, almóndiga, mandurria, espamento, moñiga, muñuelo, malguarte, moniato, el menjú. 8. La evolución de una E final hasta A, la cual Robert Pocklington atribuye a una intervención hispanoárabe, y cita ejemplos en la toponimia como Cartagena, Elda y Minateda. En el libro de repartimiento aparece cierto topónimo local escrito unas veces como Cantaratabaira y otras como Cantaratabaille. Algunos vocablos donde se ha producido esta evolución son acetra y anafra, y otros vocablos cuentan con dobletes, como almarcha y almarche, entre otros. 9. Permuta entre D y L o R, como en Meralla, Seguirilla, Algarillo, Albaira o Lironero. Para terminar, se puede pensar, por tanto, que durante los siglos XIII, XIV y XV, en el Reino de Murcia se hablaría, además del castellano, el árabe y el hebreo, el romance autóctono, hablado por cristianos mozárabes, judíos y musulmanes románico hablantes, y otras lenguas romances, traídas por aragoneses, catalanes, occitanos, navarros, pisanos, genoveses, etc. Esta mezcolanza, pues, en la que algunas hablas romances tuvieron más peso que otras, se amalgamó y niveló de forma que acabó por dar lugar al murciano, modalidad lingüística en cuyo contenido pueden apreciarse elementos lingüísticos del romance andalusí, del árabe, castellano, aragonés, catalán, occitano, francés e incluso del caló. De ahí su gran riqueza y la importancia de su estudio. Muchas gracias a vosotros.